La tormenta, así la llamó el presidente, son los usuarios, son los ciudadanos argentinos, los usuarios de la luz, del gas, del agua, los denominados tarifazos. Vamos a recordar lo que ha pasado en mayo de este año, cuando el Congreso, o por lo menos los dirigentes de la oposición, se unieron para darle un freno a los tarifazos que se venían en la Argentina. Bueno, ustedes recuerden muy bien, salió la ley, pero el gobierno, el presidente, vetó ese proyecto de ley que había salido del Congreso. Aquí estamos viendo a algunos de los famosos que se están sumando a esta iniciativa porque se ha presentado un amparo contra el veto de Mauricio Macri. Allí lo vemos a Gerardo Romano, a Estela de Carlotto, a Tati Almeida, no con esta consigna de no al tarifazo. Reiteramos entonces, el Congreso, van a recordar muy bien entonces, sacó la ley y el gobierno directamente la vetó. Eduardo Bartesat, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, explíquenos, ¿van a presentar un amparo? No, ya se presentó. Ya se presentó, contra este veto. Sí, se presentó el 18 de junio. El amparo tiene por objeto tutelar la vida digna, porque si se le priva al habitante de la nación argentina el gas, la luz y el agua, es muy difícil poder llevar adelante un concepto de vida digna. Integra también el concepto de vivienda, integra el concepto de hábitat, y es en resguardo, además de los derechos de usuarios y consumidores, que es una de las cláusulas más importantes que se incorporó en la reforma constitucional del año 94. Bueno, desde el 18 de junio hasta el presente no hemos logrado que se pronuncie el tribunal sobre dos medidas que se recabaron en la presentación inicial. La primera es de carácter de precautelar, que significa que se dicta sin que sea oído el requerido. Sí. La precautelar es para que se suspenda todo corte de suministro de estos servicios, luz, gas y agua, hasta tanto se dicte sentencia. La medida cautelar, que seguía ella y que ahí sí tiene que ser oído la otra parte, el Estado Nacional, es suspender el veto porque es groseramente inconstitucional, es decir, es manifiestamente ilegal y manifiestamente arbitrario. ¿Por qué? Porque se dictó este decreto de veto antes que se hubiera aprobado en el Senado y girado al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que había concitado la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Nación, ¿no? Ahora, acá lo que hay que señalar que el veto, el instrumento que utilizó el presidente Mauricio Macri es inconstitucional al vetar la ley que había sido aprobada en el Congreso. Nos pone en una situación en que no hay división de poderes, no hay Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo apropia, usurpa, diría, las potestades del Congreso de la Nación y somete, porque somete, no hay otra palabra, al Poder Judicial, a sus dictados, a su voluntad, a lo que le es conveniente al gobierno de turno. Esto crea una situación contra la cual necesariamente debemos invocar, y se invocó en el amparo, el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Nos empezaron los trámites que hacen que la norma procesal o acordadas del Poder Judicial estén por sobre la Constitución. Lo que debe resolverse de inmediato es postergado en función de, con primero pedirle al fiscal que diga si la justicia federal es competente, vaya, tiene que ser la justicia federal, que otra justicia va a ser. Después, para ver que esté reunida toda la documentación incorporada a la página web, bueno, está todo incorporado. ¿Cuándo sale la resolución? No sale la resolución. Llega a la feria y estamos sin la resolución. Pedimos habilitación de feria y el fiscal tiene el tupé de decir que esto no es un tema urgente, que puede esperar el trámite normal, porque de todas maneras, dice... ¿Cómo no va a ser un tema urgente? Bueno, que hay gente que está decidiendo si come o paga la luz o el gas. Bueno, esto que el sentido común indica, no hace falta ser un jurista experto, es desobedecido por un fiscal de la Nación que dice que no hay urgencia en el tema. Y la jueza, además de hacer propio el dictamen del fiscal, le agrega un condimento más, que es quizás lo más hiriente que contiene este pronunciamiento de no habilitar feria. Dice
no se ha acreditado que hubiera una amenaza de corte para proceder en su caso a habilitar la feria. ¿Cómo que no? Ya hay muerto a un joven chico que murió electrodependiente, que le cortaron por falta de pago el suministro de luz, provocó la muerte. Entonces nos preguntamos, ¿qué tiene que haber un genocidio para que entonces los jueces reaccionen? ¿A qué asocia usted este comportamiento de la justicia? ¿A qué lo asocia? Lo asocio a dos cosas. Primero, a un temor de pronunciarse. Lamentablemente los jueces, que son los custodios primeros del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, desde la primera ley de organización del Poder Judicial, que es la Ley 27, no invocan ni ejercen esa potestad que le está dando una ley eminentemente constitucional como era la primera ley de organización y que sigue vigente en este aspecto. Eso es lo primero. Lo segundo es el poder político que atemoriza a los jueces para que no dicten medidas que sean contrarios al dispositivo de despojo del pueblo que está operando este gobierno. Yo me permito cerrar esto. Vos mencionaste recién la situación de tormenta por la metáfora que utilizó el presidente. Me permito completar la metáfora. Sí, estamos en una tormenta, estamos volando por Flybondi y el piloto es Mauricio Macri. De manera que están todos los elementos para una película de catástrofes, si es que la metáfora se quiere utilizar. Entonces, frente a esto, creo que vamos a insistir el lunes con el nuevo juez que sigue en feria, para que se habilite la feria, para que se dicte la medida precautelar y para que el pueblo argentino pueda realmente ser titular del derecho de ser consumidor y usuario con trato justo y equitativo, como dice la Constitución Nacional. Yo fui constituyente en el 94, trabajé en la comisión que dio luz a estas cláusulas, tanto el amparo como derechos de usuarios y consumidores, y llevo esto en la sangre, es decir, sé qué es lo que pusimos y por qué se puso, y las normas de derechos humanos no están para ornamentar la vitrina institucional, están para ser aplicadas y para transformar la realidad, para hacer una realidad más equitativa para todos y que la vida sea efectivamente digna como preconiza la Convención Americana de Derechos Humanos. Eduardo, muchas gracias. Abrimos la mesa. A ver, preséntense, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Adrián. Agradecer especialmente al Instituto Sampay, que ha tomado la decisión de patrocinar esta cautelar, esta acción judicial que hemos emprendido desde la articulación de todas las organizaciones sociales, gremiales, políticas, y permitirme traducir para el lenguaje llano que en realidad los derechos no existen, sino disponen de un soporte material que permita la cobertura de la ciudadanía. En este caso, precisamente, nos enfrentamos a una pulseada con estos grupos de poder concentrados que gestionan nuestros ministerios, en el caso de la energía, en el caso de los servicios públicos, y esto es lo que en principio está frenando a la justicia para poder hacerse cargo de su responsabilidad. Recordemos que esta ley de emergencia tarifaria sancionada con acuerdo de todos los bloques opositores en el Congreso de la Nación, surge de la intervención de la ciudadanía que arranca sus reclamos con los primeros ruidazos, que luego de eso interpone cautelares y obliga a las audiencias públicas, donde Aranguren se resistía a participar y luego nos dimos cuenta que era toda una farsa que ya estaba acordada, que luego de eso juntamos cientos de miles de firmas y llevamos a todos los consejos deliberantes la problemática de la emergencia tarifaria que fue recibida y tratada en los municipios. Recién estaba chequeando sobre lo que ocurrió el 31 de mayo de este año, que fue el día del veto. Macri en Salta había dicho, que tras el veto, dijo, si se aprobaba esa ley, había que suspender la asignación universal por hijo. Bueno, ahí estás tocando la médula de la problemática, porque en realidad, cuando decimos que sin el soporte material no existen derechos, nos preguntamos, ¿en qué estaba pensando Macri cuando exime de su responsabilidad tributaria a los grupos concentrados de la Argentina con un decreto de necesidad de urgencia en cuanto asume su función? Ahí ya estamos hablando de una carta de presentación que describe lo que fue el escenario al que nos enfrentó con cada una de sus medidas de gobierno. Ahora, y también otra pregunta, si la energía que hoy estamos pagando todos es la real,
Hace un mes vino aquí a este estudio Pino Solanas y él decía que el gobierno utilizó como estrategia hacernos creer a todos que estábamos pagando injustamente la energía que consumimos, ¿no? Estábamos pagando poco de energía, que ese valor que hoy se aplica en nuestras boletas no es el real. Te voy a decir más. Estamos frente a la construcción de sentido que nos hizo creer que vivíamos en una fiesta y que esa fiesta tenemos que pagarla. Pero si te enfrento a los datos, te vas a dar cuenta que hoy, con los cuadros tarifarios aplicados hasta hoy, ya no hablemos del próximo impacto del mes de agosto de la luz, no hablemos del próximo impacto del mes de octubre del gas, hoy ya estamos pagando el doble de lo que pagábamos en 2001 por estos mismos servicios. De manera tal que en realidad nos enfrentamos a la erogación de todos los hogares argentinos, a la confiscación de nuestros ingresos, a la destrucción de nuestro aparato comercial, de nuestro aparato productivo. Nos enfrentamos a la desocupación masiva frente a esta situación. Otro testimonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariel Fernández, soy del Movimiento Evita y en Moreno soy parte de un espacio de organizaciones que nos venimos juntando a partir de la crisis, que es la Coordinadora del Oeste. Y bueno, y uno de los temas, además del tema alimentario que fuimos trabajando también, es el tema que ya los vecinos y las vecinas de Moreno más humildes no pueden pagar las facturas de la luz. Es lo que recién decíamos, o compro los alimentos o pago la luz o el gas. ¿Qué te manifiestan las familias? Mira, en realidad la situación es tristísima porque no es que se niegan a pagar, han hecho el esfuerzo todo este tiempo por pagar las facturas de luz, pero no las pueden pagar. La realidad es que no las pueden pagar. Hicimos distintas movidas a Edenor, ya anunciando esta situación de que no se iba a poder, en un momento ya no se iba a poder pagar más las boletas de luz. Hicimos una audiencia pública la semana pasada para que las familias puedan expresarse y contar en qué situación están. Vos imagínate una familia que tiene un ingreso de menor a 5.000 pesos y tiene facturas de luz de 8.000 pesos. O sea, es imposible ni siquiera decir elige comer y elige pagar, porque ni siquiera sus ingresos alcanzan para cubrir lo que les está viniendo de luz. Así que bueno, la situación es muy angustiante y lo que muestra es la falta de humanidad por parte del gobierno. O sea, ignora a toda una población que está sufriendo. La falta de sensibilidad, y además ahora va a conseguir Eduardo Barcesat, los aumentos van a continuar en la luz, en el gas, en el transporte, porque el Fondo Monetario Internacional está exigiendo que se sigan quitando los subsidios en la energía y en el transporte. Otro testimonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Walter Cravero, también participante de la coordinadora. Yo también tengo responsabilidad en un sindicato en ATE, en el distrito, con lo cual vivo una doble realidad. Nosotros vivimos una doble realidad que tiene que ver con lo que expresaron claramente los compañeros. La demanda de quienes no tienen trabajo, que tienen quizás un programa social para poder subsistir y viven de changa, y que tienen que afrontar estos enormes tarifazos, y también afrontar, además de esta cuestión inhumana, la cuestión de la prepotencia de la empresa cuando va y retira, primero corta suministro y retira medidores en los barrios. En barrios donde se puede organizar una cierta resistencia y los vecinos tienen solidaridad o una mayor participación, se puede resistir esta acción de la cuadrilla, que a veces va acompañada de fuerzas policiales. Esto, digamos, es una cuestión de atropello en el marco de lo que son la vulneración de derechos básicos elementales como los servicios públicos, encima tener que afrontar los vecinos a la prepotencia. A ver, no dejemos pasar este dato. Usted dice que lo que ocurre en algunos barrios de la provincia de Buenos Aires, cuando van los operarios de Edenor y de Sur, van acompañados por fuerzas de seguridad para cortar el medidor. En algunos casos deben tener, digamos, identificación de ciertos barrios. Convengamos que estamos hablando del segundo cordón urbano, del conurbano bonaerense, y tienen, digamos, identificación, me imagino, de ciertos barrios donde lo pueden tildar de peligrosidad, pero la realidad es que van acompañados de fuerzas policiales, en algunos casos, para garantizar el corte. Más allá de lo que implique el barrio, para garantizar el corte van acompañados de fuerzas policiales. Esto creo que sí es una cuestión para denunciar, que no solo es la vulneración de derechos, sino inclusive la prepotencia de la empresa y la violencia con la que ejercen, algo que, digamos, no tiene que ver con sus funciones, me parece. Muchas gracias. No, por favor. Otro testimonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrea Franco, del Movimiento Vecinal Humanista y el Espacio Popular de Moreno. Nosotros acompañamos a todos los reclamos, a los chicos de Moreno también, con el plan de lucha no violenta para defender la democracia y todos los derechos que se están pasando por arriba con la desobediencia civil. Acá los compañeros están llevando acciones legales, pasos de seguro no tengan respuesta.
como ellos hicieron reclamos, audiencias públicas, nosotros también presentamos cartas, notas, hablamos con los vecinos, pero no hay respuesta. La respuesta siempre es neutra y no ayuda. Creemos que dándole una herramienta de autodefensa a todos los vecinos y uniendo todas las luchas, es que vamos a poner una respuesta inteligente, conjunta y contundente. ¿Cuál es la situación en tu barrio? En mi barrio la desobediencia ya se da por naturaleza porque nadie puede pagar nada. Ayer, esta semana, visité a una vecina para contarle del plan de lucha, para que ella me cuente. Y alquila, tiene 2 hijos y le viene una boleta de 2.000 pesos cuando antes pagaba 600. No la puede pagar. Las boletas están en las veredas, nadie quiere agarrar las boletas. Y bueno, a esa desobediencia natural hay que darle una resignificación. El que no pudo pagar, también hay que sumarlo, porque también está padeciendo. También lo que está sucediendo, hay familias que prácticamente no están en todo el día en la casa porque están trabajando, así todo les viene 1.000, 2.000 de gas y prácticamente no consumen gas porque están trabajando todo el día. Otro testimonio. Buenas tardes. Su nombre. Buenas tardes. Soy Ana Gorría, represento a un sector de portuarios. En principio te digo que la mayoría de nuestra organización son jubilados. Los que son activos están trabajando en negro o tercerizados y son llamados, no tienen trabajo regular. Esta situación que está viviendo nuestro sector es muy grave, como decían los compañeros. Nosotros hemos tenido que, justamente, cuando nos enteramos la tarea que están llevando el doctor Barcesat y el compañero, estamos totalmente de acuerdo en este reclamo porque muchísimos de nuestros jubilados cobran la mínima, a pesar de que han tenido tareas riesgosas, trabajo insalubre, cobran la mínima la mayoría y fueron engañados también con la famosa reparación histórica. Esto ha traído como consecuencia que, bueno, ya que además de estas tarifas impagables les han sacado los medicamentos, bueno, hemos pasado al sector de los indigentes. Somos de la clase trabajadora indigente, porque no alcanza para sobrevivir, no alcanza para comer, mucho menos para pagar la luz y el gas. Ahora, ¿cómo se puede entender tanto maltrato a los jubilados en esta era, señora? Mire, el señor presidente ha demostrado su insensibilidad, su falta de humanismo, desde ya aplicando, como aplica todo lo que hace a favor de un sector minoritario de la sociedad, que son los sectores de los dueños de la tierra, los más poderosos, y los pobres trabajadores hemos pasado a ser indigentes. Veníamos hablando con los compañeros de qué pasaba hace 2 años atrás y por qué ha pasado todo esto. Bueno, esto no es un tema para tratar hoy, pero sí lo que le digo, que si no hacemos esto, si no nos acogemos a esta iniciativa, no sé, vamos a terminar muertos. Entonces acá vamos a tener que hablar de un genocidio. Ya el doctor Barcesat, en la época de la dictadura, fin de la dictadura, escribió un libro sobre el terrorismo de Estado, y bueno, habría que remitirse a leer eso que él escribió con otros defensores de los derechos humanos, porque esto es una violación sistemática de los derechos humanos de los ancianos, en general de toda la sociedad, de la parte de la clase trabajadora. Antes de pasar al último testimonio, ¿usted conoce en primera persona a jubilados que le haya llegado el aviso de corte y después ha sido el operario y le ha retirado el medidor? Sí. Incluso ayer yo asistí a una reunión con los compañeros de un joven portuario que trabaja así en forma irregular, intermitente. Baja el micrófono. Tuvo que hacerle un plan de pago por 1.400 pesos, un plan de pago porque él no gana lo suficiente, tiene 2 criaturas, también ya no alcanza para la canasta. Tener beneficios hoy en día, no hay ningún beneficio,
porque ni siquiera en las escuelas ya los comedores escolares dan la cuota suficiente de nutrientes como para que los chicos vayan a casa y no tengan que volver a comer otra comida principal, ¿no? Pero sí conozco muchos compañeros nuestros que no saben qué hacer, que han pedido préstamos al ANSES, entonces están endeudados. ¿Y qué va a pasar el mes que viene? Entonces acá hay que tomar una decisión. Y bueno, estamos decididos, como decían los compañeros, vamos a ir los trabajadores a defender nuestros derechos. Muy claro su testimonio. Gracias. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Manuel Fernández, soy del Movimiento Evita y miembro de la Coordinadora de Lucha del Oeste, vecino de la localidad de Cuartel Quinto de Moreno, que es una de las localidades más humildes, y la situación del barrio está muy complicada. Edenor ha tomado la decisión de cortarle el servicio de luz a aquellas personas que no pueden pagar. Imagínate que en Cuartel Quinto la mayoría de los vecinos tiene un sueldo de 10.000 pesos o menos de 10.000 pesos, y muchas veces la mitad de su sueldo va para pagar los servicios. La última vez que hicimos una actividad frente a las puertas de Edenor, a la noche salió Edenor hacer los cortes de luz en diferentes sectores de nuestros barrios, y los vecinos en uno de los barrios, que es el barrio Milenio, lo sacaron a piedrazos a los operarios de Edenor, los sacaron a piedrazos porque bueno, no están de acuerdo con el tema de los cortes de luz. Al ser también una zona muy humilde, hay muchos chicos que tienen problemas respiratorios. Imagínate que el único servicio que tienen para poder calefaccionar su vivienda es la electricidad. Entonces nos parece un disparate que hoy Edenor esté tomando esta medida tan abrupta de cortarle el servicio eléctrico a los vecinos, sabiendo que es un servicio, digamos, básico para la vida humana. Así que bueno, estamos muy preocupados por esa situación, y es que vamos a seguir dentro de la coordinadora con una medida de lucha para seguir manifestando y expresando el malestar que hay en los vecinos de Moreno. Bueno, les agradezco en primer lugar, muchas gracias por haber venido. Lo comprometo, Eduardo Garcesat, para que nos mantenga al tanto. La presentación, el amparo ya se hizo y ahora falta que avance, ¿no? Sí, el día lunes vamos a concurrir al nuevo juzgado que está de turno, porque cambia por semana, para insistir en la habilitación de feria, para insistir en que se dicte la precautelar. Le corresponderá a la misma jueza que inicialmente recibió el expediente, de manera que lo conoce sobradamente, no necesita más tiempo, solo necesita aplicar el derecho conforme a la jerarquía de la estructura constitucional argentina. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos, Adrián. Solamente agregar una cuestión que es: tenemos prevista y estamos organizando entre todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas en articulación en el marco de Argentina en Red, una acción contundente, esto es, acercarle a todas las sucursales de las eléctricas, de las empresas de agua y de gas de la Argentina este próximo día viernes 27 de julio a partir de las 10 de la mañana, de manera tal de que en conjunción entre esta iniciativa en la calle y la iniciativa que hemos ya abordado en los juzgados, intentar en principio darle cabida a la precautelar para que se prohíba el corte de suministro de todos los servicios públicos. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy amables.